Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un honor tener al doctor Bruno Pereira, que es director del Centro de Entrenamiento del Colegio Brasilero de Cirujanos y es coordinador del programa de residencia de cirugía general de la Santa Casa de Campinas. Vamos a empezar la actividad. Vamos a empezar primero con un trabajo del Hospital de Urgencia, que como todos ustedes saben, es referente en nuestra ciudad en trauma. El doctor Martín Ábalos Barraza nos va a presentar el trabajo del Hospital de Urgencia en la laparoscopía en trauma abdominal. Y después va a dar la conferencia el doctor Pereira. Así que Maxi, te agradecemos por cargarte al hombro este mes todo lo que es trauma. Ahí lo presento un poquito. Martín es cirujano general, es residente nuestro de primer nivel, de segundo nivel, perdón, de primer año, de residencia de cirugía de trauma y emergencias. Es ya especialista, miembro de la asociación. Y tenemos un trabajito que venimos haciendo hace mucho, un protocolo de videolaparoscopía en trauma, dónde lo usamos, cuándo lo usamos, en qué casos, en la urgencia inmediata y en qué casos lo usamos diferido. Así que le vamos a presentar un poquito eso, nuestro protocolo de trabajo acompañado de nuestra estadística y algunos casos para no aburrir tanto. Y después lo vamos a tener Bruno con su conferencia. Así que bueno, adelante Martín, si querés ir largando. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como dijo el doctor, es Martín Ábalos. Soy cirujano general y residente de cirugía de trauma, emergencia y cuidados críticos del Hospital Municipal de Urgencias. De laparoscopía en trauma abdominal. Quería agradecer a la Asociación de Cirugía de Córdoba antes de empezar por permitirnos presentar nuestros casos. Comenzamos. A modo de introducción, voy a comentar que el primer caso de laparoscopía en paciente traumatizado se remonta a la década de 1920. Sin embargo, no se popularizó, probablemente por la poca experiencia de los cirujanos en ese momento y por los efectos desconocidos del neumoperitoneo en los pacientes en estado crítico. Las lesiones inadvertidas en ese momento alcanzaban el 40% y con el correr del tiempo la técnica fue ganando terreno. Ese porcentaje se fue reduciendo hasta un 19% y en la actualidad no superan el 1,4%. Los progresos en la tecnología, equipos modernos, monitores en HD, mejor instrumental, mayor experiencia de los cirujanos y por sobre todo una revisión sistematizada en la laparoscopía, contribuyó a que las tasas de lesiones inadvertidas se aproximen y se comparen a las de una laparotomía. La laparotomía no terapéutica está asociada en realidad a una mortalidad de 0 a 5%, 20% de morbilidad y 6% de adherencias híbridas. La laparoscopía, en cambio, tiene sensibilidad de 90 a 100% para valorar el ingreso a la cavidad peritoneal, es una herramienta del manejo conservador, posee ventajas del manejo mínimamente invasivo, como bajas tasas de infección del sitio quirúrgico, menor respuesta inflamatoria, menos dolor, menos complicaciones respiratorias para el paciente, menos eventraciones y menor estancia hospitalaria. Y es diagnóstica y reduce también las laparostomías no terapéuticas en un 45 a un 73%. Pero existen riesgos potenciales que se deben tener en cuenta y que están descritos en el abordaje laparoscópico del paciente con trauma. Primero, una proporción significativa de lesiones podrían pasar inadvertidas, principalmente en puntos ciegos del intestino delgado o retroperitoneo, duodeno, páncreas, colon ascendente y descendente. También riesgos asociados al neumoperitoneo, por ejemplo, embolia gaseosa en lesión venosa, que no es tan frecuente pero está descripta, neumotórax a tensión por lesión de diafragma, aumento de la presión intraabdominal, lo que va a llevar a aumento de las presiones pulmonares, aumento de la presión intracraneal, reducción del retorno venoso, con la consecuente disminución de la precarga y aumento de la poscarga. Y tendencia al aumento del tiempo quirúrgico, lo que va a provocar una exacerbación de los cambios en temperatura, coagulopatía e inducir inestabilidad hemodinámica a estos pacientes traumatizados. La exposición del retroperitoneo, como dije recién, también es un desafío en la laparoscopía. Las condiciones que debe cumplir un paciente para indicar este procedimiento es que debe estar estable hemodinámicamente o ser un respondedor transitorio. Y con esto nos referimos a que según la clasificación de shock hemorrágico del ATLS, los pacientes con shock grado 1 tienen indicación de laparoscopía en trauma y algunos pacientes con shock grado 2 que responden rápido y completamente a la administración de pequeños bolos de fluidos.
tienen que estar con tensiones arteriales sistólicas mayor a 90 de forma persistente, y la reposición hemostática de los fluidos en la reanimación tiene que ser menor a 1 litro por hora, y en pacientes que tengan trauma cráneoencefálico deben mantener un Glasgow mayor a 12. En cuanto a las indicaciones que podemos mencionar, son trauma penetrante abdominal, tangencial o con dudoso ingreso a la cavidad peritoneal, sospecha de lesión diafragmática, sospecha de lesión mesentérica, sospecha de lesión de víscera hueca, líquido libre sin lesión de víscera sólida y hemoperitoneo retenido. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, tenemos la que habíamos mencionado recién: shock grado 3 y grado 4, según la clasificación de la TLS, no son compatibles con la laparoscopía. Paciente con traumas de cráneo y Glasgow menor a 12 tampoco, alguna coagulación alterada tampoco, y lesión pulmonar grave asociada tampoco tiene indicación de laparoscopía. En cuanto a las relativas, tenemos embarazo, paciente con mayores de 28 semanas de gestación en el tercer trimestre, por dificultad técnica en la colocación de los trócares, y también porque el aumento de la presión intraabdominal puede inducir el parto. Pacientes con laparotomías previas, pacientes con EPOC, retenedores de CO2. Estos pacientes se puede realizar la laparoscopía con presiones intraabdominales bajas, con ángulos mínimos de rotación de la cama y con buen manejo del respirador para aumentar la frecuencia respiratoria, el volumen minuto y así elevar un poco más el dióxido de carbono. Pacientes con evisceración, pacientes con lesiones dorsales y en caso de sospecha de lesión retroperitoneal. En cuanto a los criterios de conversión, tenemos lesiones en puntos ciegos, básicamente la dificultad para explorar el retroperitoneo, como dije recién, duodeno, cara posterior, colon ascendente y descendente, inestabilidad hemodinámica en la cirugía, aumento de la presión del respirador o de la presión intracraneal, lesiones que no pueden ser reparadas de forma laparoscópica, hemorragia intraoperatoria no controlada y mala visualización. ¿Cuándo se indica laparoscopía en trauma? Se puede hacer en forma temprana, en las primeras 6 horas posterior al trauma, en los casos que habíamos mencionado, dudas diagnósticas, traumas penetrantes, trauma cerrado con líquido libre o para realizar hemostasia definitiva, o en casos diferidos a partir de las 6 horas y en los primeros días en el transcurso de un TNO, por ejemplo. Uno de los casos es lesión esplénica, posterior a una segunda angioembolización fallida, pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas del vaso, remoción de hemoperitoneo, biliomas, urinomas y colecciones, colecistectomías en colecistitis alitiásicas isquémicas, sospecha de lesión de vía biliar, en la que hay que realizar una colangio intraoperatoria, que puede ser transvesicular o transcística, lesión de diafragma, valorar isquemia intestinal, o pacientes que requieran gastrostomía, se podría indicar por biolaparoscopía. En cuanto a la técnica, es imprescindible la colocación de sonda nasogástrica y sonda vesical, no solo porque disminuye la presión intraabdominal y mejora el campo, sino que permite insuflar el órgano para evaluar lesiones de estómago, duodeno y vejiga. La camilla tiene que ser móvil y la óptica tiene que ser de 30 grados. Hay muchas formas de explorar el abdomen y lo importante es que esta esté estandarizada, como habíamos dicho, que eso es lo que va a disminuir los tiempos operatorios y el riesgo de lesiones inadvertidas. Nosotros proponemos una forma que se orienta básicamente al control de la contaminación, bajo la premisa de que los pacientes que se encuentran estables y sin sangrado activo. Entonces, lo primero que se hace es introducir un trócar umbilical de 10 milímetros. Preferimos usar técnica abierta de Jason, ya que muchos pacientes están ileados, tienen laparostomías previas, no sabemos sus adherencias. Se va a explorar, una vez que se entra en la cavidad, el fondo del saco de Douglas y los espacios subdiafragmáticos en busca de sangre, líquido intestinal, bilis u orina. Se identifica posteriormente el sitio de herida en el peritoneo, si es que lo tiene, y se colocan 2 puertos más, que pueden ser en los flancos, de 10 milímetros para movilización de la óptica, o de 5 milímetros a demanda. La idea de esto es triangular la lesión. Se examina desde el esófago abdominal, el estómago en su cara anterior y posterior, se realiza una maniobra del Ardenois para visualizar la cara posterior del estómago. En ese momento se puede insuflar el estómago o se puede instilar azul de metileno para ver si hay fuga o lesiones en la cara posterior. Después se explora el duodeno, si es necesario se hace maniobra de Kocher para valorar la cara posterior, y desde el ángulo de Treitz se va a devanar el intestino delgado cada 10 centímetros hasta llegar a la válvula iliocecal. Después se va a explorar el marco colónico, en colon ascendente y descendente se pueden explorar el retroperitoneo si es necesario y si tiene alguna lesión
generalmente penetrante, que nos haga pensar que tiene una lesión retroperitoneal, y así hasta la pelvis, y posteriormente vamos a ir a explorar el hígado en su cara superior e inferior, el diafragma. A presentar de forma resumida una pequeña serie de casos que se registraron en el hospital que cumplían con los criterios previamente mencionados. Entre octubre del 2021 y octubre del 2023, 15 pacientes con trauma abdominal fueron sometidos a laparoscopías diagnósticas y terapéuticas. Se realizó un estudio de casos consecutivos, observacional y retrospectivo en pacientes de ambos sexos entre 20 y 40 años. En cuanto a los resultados, el promedio del sexo masculino fue claramente superior, 12 eran pacientes masculinos. El rango etario fue entre 20 y 40 años, con una marcada prevalencia entre los 20 y los 30. Según el mecanismo de trauma, 7 traumatismos fueron cerrados y 8 penetrantes. Los traumatismos cerrados, todos fueron por accidentes automovilísticos. Predominó la cinemática moto versus auto en 4 pacientes. Tuvieron caídas de moto versus colectivo y colisión entre auto versus auto. En cuanto a los traumatismos penetrantes, 5 casos fueron por herida de arma blanca, en episodios de violencia interpersonal, 1 caso de autoagresión y 3 casos de herida de arma de fuego. Al ingreso, todos los pacientes fueron valorados según las normas del ATLS. Al 100% se le realizó radiografía de tórax, ecofast y tomografías de abdomen y pelvis con contraste. En algunos casos, la ecografía abdominal fue seriada previo a la realización de una laparoscopía exploradora. Por traumatismo cerrado, predominaron traumatismos hepáticos 1 grado 3 y 3 grado 4. 2 lesiones de vesícula biliar grado 2, peritoneal grado 4. En traumatismo penetrante se registraron 2 lesiones gástricas en cara anterior, 3 lesiones diafragmáticas, 2 izquierdas por herida de arma blanca y 1 derecha por herida de arma de fuego. 2 lesiones de pared sin ingreso a la cavidad, 1 lesión fue por herida de arma de fuego tangencial y 1 por herida de arma blanca. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos que se realizaron, fueron rafia mesentérica, rafia gástrica en 2 planos, colecistectomía con colangiografía intraoperatoria, lavado laparoscópico de hemoperitoneo en trauma hepático angioembolizado previamente, rafia diafragmática, rafia de vejiga en 2 planos con realización de talla vesical descompresiva y laparoscopías exploradoras no terapéuticas. En ninguna de las intervenciones se requirió conversión a cirugía abierta. En cuanto a las complicaciones postoperatorias, un paciente intercurre con una neumonía intrahospitalaria, otro paciente con un síndrome coleociano por hemofilia y otro paciente con una colecistitis alitiásica que requiere colecistostomía percutánea. En esta serie hubo 0% de mortalidad, 20% de morbilidad, una estancia hospitalaria aproximada de 10 días y medio, que estuvo en relación también a otras lesiones asociadas que tuvieron estos pacientes, y 73,3% no sufrieron complicaciones. Un paciente no pudo ser valorado porque se dio la fuga. Ahora vamos a presentar algunos de estos casos. Este es un caso de una herida de arma de fuego abdominal, un paciente masculino de 39 años que ingresa con una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el flanco izquierdo, en la línea axilar posterior y orificio de salida en el epigastrio. Sin disponibilidad de TAC en ese momento, se realiza una ecografía abdominal en donde se visualiza una lámina de líquido libre en el espacio esplenorenal. En la laparoscopía exploradora no se evidencia penetración en la cavidad abdominal, sí se ve un hematoma de la pared y del epíplon mayor, secundario a la onda expansiva. Fin de la cirugía, sin drenajes. El diagnóstico fue una lesión tangencial de pared abdominal. El caso 2 es un trauma esplénico, paciente masculino de 28 años que ingresa por una herida de arma blanca, tórax abdominal izquierda, en séptimo espacio intercostal, línea axilar media. En la tomografía se visualiza el vaso con una imagen hipodensa lineal en polo superior, compatible con una lesión grado 1, asociado a líquido emparitocólico izquierdo. Estas lesiones tienen alta sospecha de lesión de víscera hueca, por lo que se realiza la laparoscopía exploradora, descartando lesión de diafragma, estómago, colon y páncreas. Se realiza una prueba neumática en el ángulo esplénico del colon, se lava y se deja drenaje. Caso número 3 es una herida tóraco-abdominal, paciente masculino de 30 años que ingresa con una herida tóraco-abdominal izquierda, con una tomografía, también parecida a la anterior, con una lesión esplénica grado 1, pero tenía asociado un neumotórax izquierdo.
Por sospecha de lesión diafragmática y órganos huecos, se realiza una videolaparoscopía exploradora previo a la colocación de un avenamiento pleural. Se descarta lesión de estómago y colon y se visualiza una lesión de diafragma de 2 centímetros aproximadamente, a la cual se realiza frenorrafia, se hace lavado profuso de la cavidad y se deja drenaje. El cuarto caso es un trauma vesicular. Un paciente masculino de 26 años que ingresa con trauma cerrado de abdomen por colisión moto versus moto. En la tomografía se visualiza escasa cantidad de líquido libre, sin lesión hepática, renal ni esplénica. Este paciente comienza con TNO, al tercer día evoluciona con un episodio de hemorragia digestiva alta más ictericia, con sospecha de lesión vesicular y síndrome coledociano por hemofilia. Disculpen la calidad del video, pero en ese momento no teníamos capturador. Se realiza una laparoscopía exploradora, se visualiza la vesícula gangrenosa con fondo isquémico y perforada, se realiza una colecistectomía y colangiografía intraoperatoria, donde no se visualiza lesión de la vía biliar intra ni extrahepática, se hace un lavado transcístico de la vía biliar y remoción de coágulos. El caso 5 es un trauma de mesenterio, una paciente femenino de 34 años que ingresa por trauma cerrado de abdomen en colisión auto versus auto, con cinturón de seguridad. En la tomografía se evidencia líquido libre sin lesión de órganos parenquimatosos. Ante la sospecha de lesión de víscera hueca o de mesointestinal, se indica la laparoscopía exploradora, se evidencia moderada cantidad de hemoperitoneo, lesión de mesenterio, se realiza control de la vitalidad del asa, como se puede ver ahí, con buen color, móvil. Se sutura el mesenterio y se lava la cavidad y se deja drenaje. Caso 6 es un trauma hepático, paciente masculino de 23 años que ingresa por trauma cerrado de abdomen por colisión moto versus auto. En la tomografía se evidencia un trauma hepático grado 4 con fuga de contraste, moderada cantidad de líquido libre. Se indica una secuencia que tenemos protocolizada para el trauma hepático, que es angioembolización con lavado sistemático a las 72 horas. Para evitar un síndrome inflamatorio de origen abdominal que se presenta en el 20% de todos los hemoperitoneos postraumáticos, la mayoría de estos casos asociados a trauma hepático por colecciones biliohemáticas. Lo que se quiere prevenir con este lavado es la fiebre, el ilirio, la distensión abdominal que se acompaña de algún grado de hipertensión abdominal. Esperamos fístulas biliares como complicación, por lo que todos estos pacientes quedan con drenaje suprahepático y un fondo de saco de Douglas. Ahí se puede visualizar el coágulo, el hematoma satélite, que no lo removemos, solamente lavamos por arriba y aspiramos por abajo. Se coloca drenaje en el fondo del saco de Douglas y posteriormente a nivel suprahepático. Caso 7, un trauma vesical, paciente masculino de 27 años que ingresa por trauma cerrado de abdomen por caída de moto con impacto en hipogastrio. En la ecografía abdominal, moderada cantidad de líquido libre. No teníamos tomografía en ese momento. Se coloca una sonda vesical que evidencia hematuria. Se realiza una uretrocistografía. Se observa perforación de vejiga intraperitoneal. Se indica una laparoscopía exploradora. Se visualiza trauma vesical grado 4. Se realiza cierre en 2 planos. Talla vesical descompresiva por contrabertura. Ahí se ve el balón de la sonda Foley, la lesión, y del lado derecho una foto de la RAF. Bueno, y para finalizar, vamos a presentar un caso clínico que engloba tratamiento no operatorio, angioembolización y laparoscopía diagnóstica y terapéutica. Esta es una paciente femenina de 29 años de edad, sin antecedentes patológicos ni quirúrgicos, y tampoco tóxicos, que ingresa
por guardia por una herida de arma de fuego, tóraco abdominal, derecha, con orificio de entrada en el hipocondrio derecho, entre el 11º espacio intercostal y línea medio clavicular, sin orificio de salida. La trayectoria del proyectil es de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. En un episodio de violencia interpersonal desconocido, traída por el 107 con un tiempo estimado de demora de 30 minutos aproximadamente. Al examen físico, la paciente ingresa estable hemodinámicamente con un índice de shock levemente alterado. A nivel del A, la vía aérea estaba permeable y la columna cervical no dolorosa. A nivel del B, tenía una leve hipoventilación en la base derecha, pulsos presentes, sin ingurgitación yugular, y cuando hicimos la exposición del cuerpo, se veía el orificio de entrada del proyectil. El manejo inicial que tenemos con todos estos pacientes son 2 vías periféricas, cortas y gruesas, antitetánica, analgesia, carga de ácido tranexámico, antibiótico profilaxis, hemotipificación, sonda nasogástrica que tenía un débito bilioso y sonda vesical que tenía hematuria. Se le realiza un IFAS que es positivo para líquido libre en espacio de Morrison, espleno renal y fondo de saco de Douglas, y con sliding positivo bilateral. El laboratorio de ingreso, los datos positivos son que tenía una hemoglobina de 10,3 y un déficit de base de menos 5,7. Esto nos habla a nosotros de que esta paciente podría estar en un posible shock oculto. Pensamos que en algún tejido se está perfundiendo inadecuadamente con este déficit de bases. El resto del laboratorio estaba dentro de parámetros normales. En cuanto a la tomografía que se le realizó al ingreso, se le hace tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste y fase excretora. Se puede observar un derrame pleural derecho que nosotros interpretamos como hemotórax, por lo que se realizó un avenamiento pleural, probable lesión de mi diafragma derecho en región anterior e inferior. Se visualiza también una laceración transfixiante del lóbulo hepático derecho con signos de sangrado activo, es una lesión grado 4, y moderada cantidad de líquido libre perihepático en parito cólico derecho y en fondo de saco de Douglas. Se observa también una laceración profunda del polo superior del riñón derecho, con compromiso de la vía urinaria asociado a un hematoma perirrenal. Estas últimas 2 tomografías son las que tienen fase excretora. El trauma renal también era grado 4. Presencia de burbujas aéreas, intraperitoneales y perirrenales, que interpretamos que fue en relación al trayecto del proyectil, y se veía el proyectil alojado en la región lumbar derecha. Se coloca avenamiento pleural, se indica angioembolización hepática y se inicia tratamiento no operatorio. El avenamiento pleural inicialmente drena un débito espontáneo de 300 centímetros cúbicos hemático que se autolimita y sin aerorragia. Se realiza angioembolización. En la primera imagen se visualiza la vascularización del parénquima hepático, y en la segunda imagen es posembolización. Se realiza la embolización del tronco de la arteria hepática derecha. No contamos con catéter para embolización ultraselectiva, y se puede ver después del procedimiento. Al segundo de internación en shock room, la paciente se encuentra estable hemodinámicamente con caída de 7 puntos del hematocrito y 3 puntos de la hemoglobina en relación al ingreso, con aumento de las transaminasas en probable relación a la angioembolización hepática. Al tercer día de internación, la paciente evoluciona con taquicardia, reducción del ritmo diurético, caída del hematocrito y hemoglobina respecto al día anterior, leve consumo de plaquetas, se le hace un FAST que da positivo de aproximadamente 1 litro en espacio espleno-renal, Morrison y fondo de saco de Douglas, por lo que la conducta fue transfundir una unidad de glóbulos rojos y preparar a la paciente para la paroscopía exploradora. La semiología intraoperatoria de la cirugía se visualiza moderada cantidad de coágulos libres y bilirragia, vesícula isquémica con signos de sufrimiento, hematoma y filtración, que puede ser por el mismo trauma o por la angioembolización que se realizó. También se realiza colangio intraoperatoria, donde, como se puede ver en la última foto, se visualiza fuga en la vía biliar intrahepática. También se ve una lesión del diafragma derecho de 2 centímetros, al cual se le realiza frenorrafia con Vicryl 3.0.
Se continúa con lavado profuso de cavidad, drenaje subhepático, subfrénico y en fondo de saco de Douglas. En cuanto a la evolución, el primer día postquirúrgico, la paciente tiene un débito bilihemático de 350 centímetros cúbicos en 24 horas, evoluciona a febril, comienza con tolerancia a líquidos. El segundo día postquirúrgico, 250. Al tercer día postquirúrgico, el débito se comienza a autolimitar, 100 centímetros cúbicos de bilis por el drenaje subfrénico. La paciente está asintomática, se retira el avenamiento pleural y al cuarto día se realiza una tomografía de control, que es esta, y se indica el alta hospitalaria de la paciente. La paciente vuelve por consultorio al séptimo día postquirúrgico, que fue ayer, a febril, sin dolor, con diuresis clara, con heridas con buena evolución. Se realiza una ecografía abdominal en la que se ve un hematoma intrahepático en segmentos 5 y 8, laceración renal sin líquido libre, se retira el drenaje subhepático y se le envía con el drenaje subfrénico, que estaba dando un débito de 75 mililitros por día aproximadamente, bilioso, así que la vamos a seguir en consultorio. En conclusión, en pacientes estables, hemodinámicamente, la videolaparoscopía es un instrumento diagnóstico y nos permite hacer tratamiento en pacientes seleccionados, sobre todo cuando la tomografía no es concluyente, pudiéndose utilizar en distintas etapas del trauma, ya sea agudo, subagudo o evolucionado. Lo importante no es solo la experiencia en cirugía laparoscópica, sino el manejo y la atención del paciente politraumatizado. Muchas gracias. Gustavo. Seguimos con Bruno. Bruno, ¿querés hacer algún comentario? No, o sigamos con hacemos Bruno todo y al después final. hacemos los comentarios todos juntos. ¿Te parece, Maxi? Sí, perfecto. Dale. Vamos, Bruno, con lo tuyo. Bueno, gracias Maxi, gracias Sebastián, no sé si está allá, y Gustavo, el presidente de la ACC, muchas gracias por su invitación también. Y un gusto muy grande, una experiencia, Martín, que excelente, un caso bueno. Y me encantó la conducción de este último caso por laparoscopía, un difícil caso, y principalmente con la lesión de riñón. Me preocupó un poco, pero me parece que es una lesión polar, una herida polar en el riñón derecho. Entonces, por se tratar de grado 4, algo me pasó que podía no ser perfectamente tratado, pero se quedó muy bien. Entonces, congratulaciones también. Bueno, Muchas gracias, doctor. Maxi, me pediste para que pueda presentar algo y bueno que Martín ya ha hecho un excelente trabajo allá presentando un poco de la literatura. Entonces, pero vamos allá, vamos a presentar aquí un corto escenario de experiencia y trayendo también un poco de la literatura y que se habla por videolaparoscopía. Nosotros aquí en Brasil hacíamos regularmente la laparoscopía en casos de trauma y non-trauma, que se trata de casos de urgencia en general. Y aquí ya está una breve presentación. Gustavo ya me presentó, entonces vamos adelante. Y bueno, este es uno de los trabajos que Martín presentó y utilizó como referencia en su presentación. Este se trata de uno de los mejores trabajos que yo creo que existe, porque se trata de un lenguaje muy simple y una forma muy especial que Di Saverio de Italia utilizó en este trabajo en Journal of Trauma. Los dos puntos más importantes que yo creo que están allá son el why y el who. Porque el why, como demostró Martín, son los puntos más importantes. ¿Por qué hacer la laparoscopía? Bueno, tiene que recordar que tiene que estar en un hospital como de ustedes, ya, de urgencias en Córdoba, porque si no está en un hospital con especialistas de que tiene condiciones de realizar este tipo de método quirúrgico, no va a ser bien. Entonces, mejor que no haga.
Entonces, si está en un hospital con personal con entrenamiento, si hay condiciones, si hay UCI, entonces puede hacer porque hay múltiples ventajas de tratar un paciente de trauma cuando hay indicación por laparoscopía, como demuestra Di Saverio. Bueno, ya demostró Martín que existen requisitos previos y me recordó mucho un caso que Martín demostró de tratamiento no operatorio hepático y que nosotros utilizamos mucho aquí con los pacientes para que se lave la cavidad, para que se observe si hay fístulas biliares en el tratamiento hepático y que esto se recupera muy mejor el paciente. O sea, el paciente en la UCI con dificultad de desmame de la ventilación mecánica, que este paciente está como que no progrede, la laparoscopía viene para ayudar en mucho, como mencionado por Martín, en la regulación de la actividad inflamatoria de este paciente. Entonces, la aspiración y la lavaje de la cavidad abdominal en estos casos, porque este sangre viejo con mucha bile muchas veces, ciertamente va a prolongar esta actividad inflamatoria de su paciente. Bueno, y el RU de este mismo trabajo está ahí con los puntos de las indicaciones de la laparoscopía. Bueno, claro que regreso al punto inicial que necesita entrenar, necesita hacer en un paciente que está con estabilidad hemodinámica y que se puede, Martín, ahí una dica, en los pacientes con las heridas posteriores, que se puede, ya que está estable, una tomografía. En su paciente allá, tú demostró que el paciente hecho una tomografía y estudió más temprano, antes mismo de adentrar por la laparoscopía. Yo que recomiendo porque muchas veces ya puede localizar la injuria y ya puede tratar por videolaparoscopía. Nosotros que hacíamos videolaparoscopía en casos oncológicos también y con acceso al páncreas, sabemos que el tratamiento retroperitoneal por laparoscopía hoy es posible. Entonces, si hay una práctica, se puede hacer una maniobra de Cohen muy fácil, se puede visualizar la cabeza del páncreas, se puede visualizar todo el cuerpo y caudal del páncreas, pero muchas veces cuidado con los hematomas y con las lesiones vasculares mayores. Las lesiones vasculares del meso, como demostró también, puede ser tratada con facilidad si tiene el entrenamiento adecuado con videolaparoscopía y digo más, quién sabe, con la cirugía robótica. Bueno, ahí está la tabla 1 del trabajo de Di Saverio de 2018 con las indicaciones absolutas y relativas que ya son demostradas por Martín en su presentación. Pero Martín, este trabajo también es un trabajo muy bueno de nuestro grupo de Trauma Lab Study Group. Nosotros publicamos en 2020. Y este es una provocación muy interesante porque nosotros aquí pensamos que como ustedes están haciendo allá en Córdoba, es la laparoscopía el futuro del tratamiento de pacientes estables de trauma. Estamos haciendo cada vez más laparoscopía, estamos haciendo ahora robótica, estamos con programas de entrenamiento para que personas como Martín, que es un residente aún, pueda salir de la residencia con entrenamiento adecuado y tratar sus pacientes de trauma. Bueno, en este artículo, en este manuscrito, nosotros cambiamos un poco la terapéutica, la laparoscopía para algo más moderno que no aquello demostrado por Di Saverio en 2018. Entonces ya podemos tratar lesiones esplénicas y lesiones hepáticas de grado mayor si tiene condiciones para tal. Lesiones gastrointestinales, diafragmáticas, retroperitoneales y así por adelante, también se puede tratar, así como las lesiones pélvicas. Se puede hacer un empacotamiento preperitoneal por laparoscopía en el tratamiento pélvico complejo, en el trauma pélvico complejo.
Entonces, en este, porque ya entrenamos más, ya se puede hacer con este punto de terapéutica laparoscópica y publicado en este trabajo. Bueno, las contraindicaciones ya están allá y Martín ya demostró las lesiones más importantes. Y yo aquí descuerdo de ti, Martín, cómo hacer la laparoscopía. Claro que la forma que demostró es muy buena también, pero para mí la separación en andar superior y andar inferior del abdomen es la mejor forma de hacerlo. Porque necesita cambiar la camilla, necesita de cambiar la posición del paciente por todo tiempo. Entonces, cuando vamos a adentrar a la cavidad abdominal, es claro que si tú sabes la dirección de la injuria, es más fácil, pero que si no sabes, va a buscar lo andar superior primero. Después el centro del abdomen, después la periferia y pelvis, porque así puede cambiar la camilla, cambiar muchas veces el monitor y transicionar los equipos de cirujano y los equipos de vídeo y todo más para las posiciones adecuadas cuando va a intervenir. Por ejemplo, si está con alguna injuria o alguna lesión en la pelvis, lo que va a hacer es mantener al paciente en una posición ideal para que se pueda operar. Bueno, yo voy a adelantar un poco porque esto ya saben bien cómo hacer y ya están claros todo con esta experiencia en su servicio, que ya ha demostrado allá en los casos de tú. Bueno, aquí un poco más al frente vamos a ver la manipulación de las alzas intestinales. Este sí es importante porque necesita mirar todos los lados, el lado anterior, el lado posterior de las alzas, y tiene toda la certeza desde el ángulo de Traix hasta el ilium que este paciente no tiene una lesión que puede pasar despercibida cuando no se tiene experiencia con este tipo de paciente. Muchas veces los doctores, los cirujanos están con experiencia en manejar al paciente bariátrico, manejar al paciente por vídeo, pero no manejan paciente de trauma. Entonces, mucho cuidado porque la cirugía es diferente, la metodología es diferente, necesita, claro, que esté ambientalizado a este tipo de metodología. Bueno, este es un caso en Río, algunos años atrás, de un paciente que en la sala de cirugía, después un confronto de arma de fuego. Y mira que este se trata de un balazo de fusil que adentró a la cavidad del paciente. Y esta es la primera vez que un caso como este me aparece en mi vida. Yo creo que es el único. Y mira, no hay nada. El balazo penetró por el retroperitoneo. Nosotros adentramos por la laparoscopía. Decimos cómo se hace una hernia, ¿cierto? Y con la abertura del peritoneo. Y allá estaba preocupado de hay una lesión vascular o algo así, pero cuando miramos que no había un hematoma muy grande, y mira cómo el balazo pasó acerca de los vasos pélvicos, ¿cierto? La ilíaca y la arteria, así como disecando los vasos y sin una lesión. No hay también lesión de ureter. Ureter está allá funcionando muy bien y no hay lesión. Entonces, en estos casos, que son casos que hay duda, que no sabe si son casos que va a tener lesión y que, claro, con sospecha de que el paciente no hay una lesión mayor por el tomografía que se realizó antes de la laparoscopía, bueno, puede aplicar a este caso muy bien porque realmente son casos efectivos. Y en este trabajo que estaba demostrando a poco, in Updates in Surgery, nosotros demostramos que el manejo del paciente es de trauma por proceso mínimamente invasivo está en un proceso creciente. Y claro, desde 2015 los casos están se haciendo más
claro, porque estamos entrenando más, estamos conociendo más, la tecnología está permitiendo que se haga más y es claro que en poco tiempo los adventos de la cirugía laparoscópica van a sobrepor la laparotomía y así se espera que todos los pacientes puedan recibir el tratamiento como recibieron allá en el Hospital de Urgencias de Córdoba. Y para que se termine aquí, una reflexión. Nosotros ya tenemos publicaciones de WCES para entrenamiento mínimamente invasivo para emergencia quirúrgica. Bueno, y necesitamos ayudar con servicios como de ustedes para que se haga un entrenamiento que sabe en latinoamericano, ¿cierto? En toda América Latina. Y que se va a pasar por Brasil, pasar por Argentina, pasar por Uruguay, pasar por Colombia, que también hace mucho laparoscopía en trauma, urgencia, emergencia. Y es claro que esta área está como uno de los últimos de mohicanos en cirugía, porque nosotros estamos descubriendo muchos otros tratamientos que no se operan más, pero el trauma nosotros vamos a restar, nosotros vamos a continuar operando a nuestros pacientes. Y un poco más adelante con este punto de cirugía robótica. Nosotros estamos haciendo aquí cirugía robótica y cirugía robótica es una posibilidad muy grande de mucho más sensibilidad, mucho más amplitud en una confortable posición de operar a este paciente y nosotros necesitamos pensar cuánto que podemos utilizar de robot en las emergencias quirúrgicas. Bueno, en el trauma yo no tengo experiencia en robot y no sé si hay algún loco en el mundo aún que va a empezar con cirugía robótica, el paciente estable, pero yo creo que este loco va a ser un muchacho que va a involucrar la cirugía robótica en urgencia de trauma, porque si ya hacemos en la laparoscopía que está en robótica. Me recuerdo años atrás cuando se empezó la laparoscopía en trauma, que otros decían que se trataba de una locura, que va este paciente a hacer algo que no es bueno, que es malo a su paciente, y así, así. Y bueno, está ahí. El tratamiento por la laparoscopía está haciendo muy bien y con excelentes resultados. Bueno, Maxi, no fue tan longo como quisiera, 15 minutos, pero yo que puntos así discutir y abrir un poco a las personas que están allá con preguntas de que quieran iniciar la discusión. Gracias una vez más, Gustavo. Un placer muy grande estar aquí con ustedes en la Asociación de Cirugía de Córdoba. Gracias, Bruno. Excelente la presentación y aprovecho para invitarte a nuestro congreso, que es el segundo congreso en importancia después del argentino, que lo hacemos del 18 al 20 de septiembre del año 2024 y esperamos contar con vos entre los invitados para hablar de trauma por tu vasta experiencia. En honor al tiempo nos quedan 13 minutos, así que Maxi, si querés coordinar unas preguntas Sí. con todo. Sí, yo quería preguntarle a Bruno primero, con respecto al el tema de la tomografía, yo creo que siempre ayuda previo, estamos hablando de pacientes estables, así que si está estable para laparoscopía, está estable para llevar tomografía. Si la vamos a hacer, si la hacen trifásica para ver justamente fugas urinarias. Y si hay fuga, nosotros generalmente hacemos angioembolización, ya sea renal, hepática o esplénica, antes de entrar con la laparoscopía, para ya tener, bueno, no hacer, por ejemplo, la esplenectomía o el trauma hepático, si ustedes también lo hacen diferido, el lavado, y qué tiempo, porque ahí estamos buscando, estamos en el tercer día en el tiempo del lavado, pero bueno, a veces se hilian los pacientes, estamos buscando el momento óptimo eso, ¿no? No sé, Bruno, cómo lo hacen ustedes, porque está bueno compartir. Excelente, excelente, Maxis. Tú sabes que sí, nosotros hacíamos lo mismo, pero la experiencia con angioembolización esplénica no es tan buena si la lesión es una lesión de grado 3, 4 o 5. Este paciente con lesiones de grado 3, ok, pero grado 4, grado 5 muchas veces van a involucrar con absceso esplénico y los pacientes van malos. Lo que nosotros estamos haciendo así que si la lesión es una lesión grande, pero el paciente está estable,
Estos son casos más raros. No son casos que el paciente va a presentar estable con lesiones mayores. Entonces, no está tan difícil tratar al paciente por videolaparoscopía, porque los pacientes generalmente están presentando con lesiones menores. Y bueno, cuando nosotros podemos hacer la angioembolización selectiva, este sí es mejor. Entonces, hicimos y ahora estamos también en un hospital privado en Campiñas que nosotros tenemos condiciones de hacerlo porque se trata de un hospital que no está estrictamente con el poder público. Bueno, el tiempo de acceso al este paciente para la laparoscopía, si son pacientes con líquido libre en la cavidad, nosotros hacíamos no tan tarde, pero más temprano do que tarde, 24, 48 horas, está bueno. Porque nosotros no queremos que este paciente va a inflamar con tanta velocidad. Entonces se va a adentrar a su paciente, mismo que no haga nada, que este paciente tenga sangre allá, que va a aspirar, que va a irrigar, que va a lavar. Bueno, ya está mejor porque este paciente es Bueno, mínimo y la balanza es que la tendencia que este paciente va a recuperar mucho más rápido que se queda por el hospital 3 días para se va a pensar si va o no a adentrar por la laparoscopía. Entonces nosotros hacíamos cuanto más temprano, mejor. Las lesiones posteriores, las lesiones de retroperitoneo, que son las lesiones que muchas veces preocupan un poco, principalmente las lesiones renales con grado 4, que son las lesiones con lesión renovascular o con lesión del sistema pielocaliciar, grado 4A o B. Estos pacientes son pacientes que muchas veces con el personal de la urología pueden cateterizar la vía pielocalicial y el paciente va bien. Pero muchas veces en casos como heridas penetrantes por arma de fuego, la destrucción es muy grande, entonces necesita cesar y puede hacer esto desde que tenga habilidad para tal. Decúbito lateral, movilización del colon, exposición total de la cápsula renal y sutura primaria y rafia primaria del sistema pielocalicial si este paciente no está con sangrado en el parénquima renal. Una otra cosa importante que aprendimos con el tiempo son que los urólogos que ya hacen y hagan videolaparoscopía pueden entrar en conjunto con el equipo de trauma porque ya están habituados a la exposición de riñón. Entonces, ayudaron mucho en el inicio para que se pueda mirar la posición, cómo adentrar, la técnica. Mira una vez, mira dos, y ya está bueno para hacer a la tercera y todo bien. Entonces, esa es una otra cosa importante que pienso, Maxi. Sí, Bruno, perdón, ese eritema de fuego, el último caso, puedo decir que podías no embolizarlo y esperar a ver cómo evoluciona, si para el sangrado solo. Perfecto, sí. Bien. Sí, nosotros realmente lo embolizamos y el miedo de por ahí ir a las 72 horas, hemos hecho las 24, el riesgo siempre de resangrado, ¿no? Y de tener que convertir, empaquetar un hígado, por ejemplo, ¿no? Y el tema de los riñones, tenemos urólogos muy conservadores, la verdad que lo manejan bien en forma endoscópica, con doble J, con nefrostomía, bueno, la verdad que la parte excretora nunca tenemos problema, ¿no? No hemos tenido problema con eso. Si hay algo de fuga arterial, le hacemos angioembolización selectiva, en el caso del riñón, y si hay problemas de vía excretora, lo van solucionando ellos por forma mínima invasiva o endoscópica. La verdad que tenemos gente que labura muy bien en eso. Así que bueno, sí, bueno, estamos más o menos en la misma línea, Bruno. No sé si alguien del Excelente. público quiere hacer tal el Pancho por ahí, Paul, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ya te vamos a mandar algún residente, Bruno, a rotar allá. Sí, con gusto. Necesitamos hablar y vamos a hacer un cambio. Y no sé si lo pudiste leer. Sí. ¿Cómo creen que podemos aplicar la cirugía laparoscópica electiva como formación para la cirugía laparoscópica de traumatismo y cirugía de urgencia?
No sé, Bruno, ahí no sé si ¿Dónde estás está? Yo leyendo creo que es en el chat. Marco. Marco es un brasileño que hace mucha videolaparoscopía. Marco, ¿dónde está la cámara de Marco? Aparece Marco. Sí, sí, nos va a esconder allá. Ahí está. Abra tu micrófono, Marco. Marco es un cirujano que está ahí mudo, que está haciendo mucha laparoscopía y mucho trauma, está muy encantado con esto todo. Y un placer ver Marco por aquí. Me llamó en Instagram para saber el enderezo de link. Qué excelente. Bueno, y Marco pregunta acerca de entrenamiento, ¿cierto, Marco? Sí, Habla un poco ahí. sí, es que es muy difícil hacer un entrenamiento específico para el trauma, porque así como, perdón por el ruido, estoy en el hospital ahora y en turno, pero es muy difícil entrenar en un paciente real en trauma porque no se llega casos todo el tiempo y no es todo el tiempo que tenemos posibilidad de entrenar porque muchas veces tenemos prioridades a hacer en la cirugía que no nos dejan entrenar o tener un tiempo más grande. Entonces, la cirugía electiva me parece una posibilidad de agregar mucho a la técnica para que podamos aprender mucho para transportar a la cirugía de trauma. Y me gustaría saber que estaba comentando sobre el estudio de la WCS sobre el currículum para la cirugía de emergencia, si hay algún entrenamiento padronizado, si hay alguna indicación de entrenamiento para la cirugía de trauma y urgencia. Bueno, Hacer un bien. comentario después, Yo, Maxi. claro, Gustavo, ¿quiere hablar? Dale, dale, Gustavo. Sí, perdón, la semana pasada que estuvimos en el Congreso Argentino con Julio Aba, que es jefe de trauma en Grenoble, él comentó que en Francia es una exigencia para todos los cirujanos de trauma que tengan además otra especialidad. Por ejemplo, él hace bariátrica, otros hacen pared, otros hacen colon o gastro superior. Entonces, eso te da el entrenamiento para después en la cirugía de trauma, ¿no? Excelente, excelente. Yo estoy a 100% de acuerdo con ustedes. Yo creo que el Colegio Brasileño del Cirujano ya está con un proyecto que se llama Acute, que es un aprimoramento en cirugía de urgencia, emergencia y trauma. Este es un programa que empezamos hace 2 años y estamos con una falla, porque el índice de trauma está pequeño acerca de los otros casos de traumática. Entonces, Marcos está con razón a decir que los pacientes de trauma muchas veces están sectorizados en los hospitales públicos donde no hay una especialización o práctica de videolaparoscopía. Entonces, no se hace. Bueno, entonces, este es un punto importante. Nosotros estamos a buscar por el colegio brasileño, parcero en la América Latina, para que pueda, como ustedes, Maxis, allá en el hospital de urgencia, para que se pueda hacer un cambio con los pacientes de trauma allá o los pacientes de urgencia no traumática aquí, o la exposición con robótica o la exposición con otros ambientes que son diferentes y que se puede hacer. Nosotros unidos, es claro que somos más fuertes. Entonces, yo creo que este es el punto, unir la América Latina en un centro grande de entrenamiento. Nosotros tenemos aquí en Brasil, como tú sabes, el IRCAD, que es un centro de entrenamiento muy importante y fuerte para el entrenamiento de videolaparoscopía, y que tenemos un curso específico con Marcelo Rivero, un curso específico de trauma. Entonces, estas son pequeñas acciones que podemos hacer y juntar y promover un entrenamiento adecuado en videolaparoscopía en trauma. Pero, Marco, estamos muy en el inicio de las cosas. Estamos en la parte, afortunadamente, en la parte inicial de entrenamiento. Muchas personas no hacen laparoscopía aún, pero necesitamos empezar. Maxi, con tú. Sí,
Sí, sí, Contigo, Aya. yo quería hacer un comentario. Me parece que también la cirugía electiva y la cirugía del trauma se complementan, digamos. Por suerte y por desgracia, en Argentina los cirujanos tenemos pluriempleo, o sea, trabajamos en varios lugares. Yo estoy ahora de guardia en el Hospital General, que hacemos de todo, y nuestro Hospital Municipal de Urgencias, que es un centro de trauma, Bruno, donde creo que está la única residencia del país de segundo nivel de cirugía, trauma, emergencia y cuidados críticos. Entonces ahí ya son especialistas y bueno, prácticamente hacemos casi todo el trauma de Córdoba, ¿no? El 70-80% del trauma de Córdoba. Pero en otros lados hacemos hígado, saber manejar una fístula biliar. En este caso tuvimos casos con hemofilia y con síndrome esclerosis, la pelvis, tenés que ir abajo, los grandes vasos, los riñones. Bueno, la verdad que la cirugía del trauma involucra todos los órganos, incluso el tórax. Hace unos 15 días presentamos también en estas reuniones una estadística de BATS, de videotroscopía en trauma, que también la complementamos nosotros con nuestro cirujano de tórax. Pero yo creo que el caso del cirujano de trauma es amplio y bueno, debemos conocer todos los sectores del abdomen, ¿no? Pero es complemento de la cirugía convencional y electiva. Excelente. Yo pienso En también, Cali también hay un centro grande, ¿no? sí, yo pienso también En en este Colombia. como Gustavo habló, necesita, para que se haga trauma, necesita una experiencia mínima. Muchas veces que no solo la cirugía general. Entonces, el tiempo y la experiencia de cirujanos que hacen trauma con más frecuencia es indispensable. Sí, complementar en simuladores, ¿no? Complementar, o sea, las habilidades técnicas en un simulador y después la experiencia en los pacientes. Claro, sí, los simuladores, nosotros tenemos aquí una experiencia con simuladores virtuales que no son tan buenos como cuando se hace un simulacro vivo, como animales o algo así, o cadáveres, fresh cadáver. Este es, yo creo, los últimos que son los mejores para este tipo de entrenamiento. La posición, pero son caros. Pero el entrenamiento con cadáveres frescos es esencial. La anatomía es la misma, es más fácil manejo, la técnica puedes entrenar y es claro, pero que se utiliza en la fase temprana de su entrenamiento, los simuladores virtuales pueden ayudar a que se tenga una noción, una visión del espacio 3D y todo más así. Hola, hola. Escucharlo a Bruno Pereira, que hubiera tenido un gran gusto, pero escuché que fuera mejor. Yo soy un convencido que la videolaparoscopía, y más combinado con la angiografía, la embolización y un buen examen de la tomografía, porque yo creo que el buen examen de la tomografía es importantísimo, incluso a veces hasta para evitar una videolaparoscopía, yo creo que todo esto es importante. Así que siento no haber escuchado la parte del doctor Pereira que me hubiera gustado mucho, pero ya la voy a ver ahora diferidamente. Dale, Pancho, ya va a quedar grabada. Sí, no, y además me parece que es importante cuando uno tiene duda de hacer la video y si uno tiene que convertir, porque ve una lesión, uno convierte una incisión más pequeña solamente arriba de donde tiene que solucionarlo, ¿no? Entonces, evita esas laparotomías gigantes, sifopúbicas e innecesarias que tienen todas las complicaciones que hemos advertido. Yo creo que no está de más y si hay duda diagnóstica siempre preconizamos hacer la videolaparoscopía, ¿no? Que mejora mucho además, si tiene, sobre todo el líquido hepático, el trauma hepático tiene mezcla de bilis con sangre, hace un hilo importante, un dolor, mejora rotundamente y hemos bajado mucho la estadía hospitalaria con eso, ¿no? No sé si alguien más de la sala quiere hacer alguna pregunta a Bruno, aprovecharlo. Permiso, una pregunta. Vamos, Marco. Bruno,
sobre el uso del cadáver para entrenamiento. Me gustaría compartir una experiencia que tenemos aquí, que es como para bajar el costo, para hacer con ¿Y qué anda? ¿Está menos... desorientado ahí? ¿Qué hiciste? Es usando usando un estómago como de mujer embarazada, como de plástico, ¿se entiende? Como, no sé cómo se habla español, un manequín. Sí, es esa la palabra. Sí, un simulacro. Sí, un simulacro de mujer embarazada, porque ahí no se necesita hacer el neoperitón, no se necesita comprar una insufladora, muchos materiales, y intentamos hacer como una cámara adaptada de un endoscopio que se compra en la internet demasiado barato, y así se puede tener una imagen, claro, no perfecta, pero una imagen que te permite entrenar muy bien, porque no necesita también, por ejemplo, de una, una fuente de luz, porque pone luz artificial adentro. Entonces, como son adaptaciones que nosotros pudimos hacer aquí para entrenar en el cadáver que permite que avance la técnica, que mejore demasiado. Sí, que bueno, ahí está. Una experiencia que yo no tengo, no sabía. Bueno, excelente, Marco. Bueno, ¿Alguien más que tenga una pregunta, Gustavo? ¿Alguno? no, Bueno, la verdad que muy interesante, Bruno. Desde la Asociación de Cirugía solamente nos queda agradecer la excelente presentación del doctor Pereira, reiterarle nuestra invitación a nuestro congreso y también a Marco, muy linda la presentación, muy prolija. Y a Maxi, que se tuvo que hacer cargo de todas las sesiones de trabajo. Así que damos por finalizar la reunión. Muchas gracias a todos.